Vamos a empezar a hablar de Kubernetes. Kubernetes es una plataforma de orquestación de contenedores y es un sistema que se suele utilizar hoy por hoy en la mayoría de las grandes compañías. En algunos casos se suele utilizar OpenShift, pero OpenShift pues no es más que una capa, digamos, sobre Kubernetes. Así que al final, si aprendes Kubernetes, pues te será muy fácil trabajar con OpenShift. Para que te hagas una mejor idea de lo que es Kubernetes, vamos a repasar estos tres escenarios brevemente. El primero es cuando nosotros trabajamos en un servidor normal sin utilizar, por ejemplo, contenedores, sin utilizar Docker. Todo va directamente sobre la máquina. Pues allí teníamos, por ejemplo, si es una aplicación Java, eso va a ir sobre la máquina virtual de Java, la máquina virtual de Java sobre el sistema operativo y el sistema operativo, lógicamente, sobre el hardware. Luego, si nos vamos al segundo escenario, es cuando ya implementamos Docker, que es lo que hemos hecho hasta ahora. Empaquetamos toda la solución dentro de un contenedor de Docker y lo entregamos para que sea ejecutado en un servidor o en algún sitio que tenga la capacidad de ejecutar contenedores de Docker, más o menos lo que tenemos aquí. Lo único que necesitamos es un aplicativo que esté en la capacidad de ejecutar contenedores, y esos contenedores no necesariamente tienen que ser de Docker, porque también existen otras alternativas como Podman para ejecutar contenedores, pero al final solo necesitamos esa parte. Y luego pues lógicamente está el sistema operativo subyacente y por debajo está la parte del hardware. Y hasta aquí pues digamos que todo nos ha funcionado bastante bien. Hemos visto ya las grandes ventajas de entregar las aplicaciones en contenedores. Pero ahora, ¿qué pasaría si tenemos cientos de contenedores o incluso miles de contenedores, como se suele dar en las grandes compañías? Pues ya lo que necesitamos es un sistema robusto que nos permita a nosotros hacer la administración de todos esos contenedores, bien sea de microservicios, de diferentes aplicaciones, de una manera eficiente. Como lo hemos hecho en este curso, utilizando directamente los comandos de Docker o utilizando Docker Compose, vemos que es una solución. Pero cuando nos vamos al entorno empresarial, ahí es donde eso ya se queda pequeño y tenemos que irnos a cosas como esto, a un orquestador más pesado como Kubernetes. Y antes de empezar también con esta parte de contextualización, quisiera hacer una aclaración simplemente para que la tengan presente desde ahora, y es que Kubernetes no es la única solución que existe para orquestar contenedores o para orquestar aplicaciones. También tenemos Docker Compose, que ya lo hemos visto en este curso, y tenemos Docker Swarm, que es muy similar a Docker Compose. Es un poco más potente que Docker Compose porque nos permite gestionar un clúster, nos permite conectar varias máquinas y gestionar, digamos, todo esto como si fuera una y desplegar allí las aplicaciones. Pero en su forma es muy parecido a lo que es Docker Compose. Entonces quería hacer esa aclaración para que ustedes más o menos se queden con la idea de que cuando nosotros vamos a trabajar con contenedores de Docker, lo normal en las compañías es que se utilice un orquestador, y que básicamente tenemos tres orquestadores que son como los más famosos. Pueden existir otras soluciones, pero los más famosos son Docker Compose, Docker Swarm y Kubernetes. Docker Compose se utiliza mucho para pruebas de concepto, para entornos de desarrollo, para pequeñas empresas, por ejemplo, que no tienen una gran demanda de infraestructura, incluso para startups y para iniciar en todo este mundo de Docker. Luego Docker Swarm es un poco más potente y ya nos permite pues meter, digamos, como más máquinas y gestionar esto como un clúster. Y luego tenemos ya lo que es Kubernetes, que es de lo que vamos a hablar aquí, y es como esa solución mucho más robusta, más pesada, que nos podemos encontrar en las grandes compañías y que sirve pues precisamente para gestionar, digamos, como infraestructuras muchísimo más grandes que van a tener una demanda, digamos, mucho más pesada. Lógicamente es una herramienta mucho más costosa, más compleja de manejar, pero al final es lo que nos encontramos en las grandes compañías. Entonces, simplemente por aclararlo, para que ustedes lo tengan presente en su vida diaria, si al final ustedes terminan siendo los responsables de hacer la elección en cuanto a tecnología en una empresa, pues saber que existen diferentes soluciones para orquestar, por ejemplo, contenedores, y que no necesariamente van a tener que implementar Kubernetes. A lo mejor pues pueden utilizar, por ejemplo, Docker Swarm, y esto es más que suficiente, o con Docker Compose incluso. Simplemente una aclaración para que lo tengan presente antes de hacer una recomendación o hacer cualquier elección.
Lógicamente, para eso van a necesitar saber muy bien qué es Kubernetes y es lo que vamos a trabajar en esta sesión. Kubernetes como orquestador administra todo el ciclo de vida de los contenedores, todo lo que tiene que ver con crearlos, iniciarlos, detenerlos, eliminarlos, crear nuevas instancias, administrar recursos de redes, almacenamiento, seguridad, escalado, todo lo que ya hemos visto que nosotros podemos hacer de manera manual a través de los comandos de Docker o mediante Docker Compose, pues Kubernetes también hace eso. Lo que pasa es que lo hace de una manera más eficiente y de una manera más automatizada, y está pensado pues para trabajar, digamos, con un volumen bastante alto de contenedores. Esto es la definición más simplista y a grandes rasgos de lo que es Kubernetes, pero Kubernetes en detalle pues es algo mucho más complejo, porque es un sistema pensado para la administración de clústeres y contribuye dentro de todo lo que es DevOps con la parte de la automatización de la administración y la disponibilidad de los servicios. Especialmente nos aporta valor en temas de escalabilidad. Entonces, para que tú puedas comprender esto mucho mejor, pues tenemos que definir otros conceptos. Tenemos que definir qué es escalabilidad, los tipos de escalabilidad que existen, qué es un clúster, y también pues tenemos que ver a grandes rasgos lo que es la arquitectura interna del clúster de Kubernetes y los diferentes componentes, para que lo comprendas mucho mejor y puedas trabajar de una manera mucho más sencilla con Kubernetes.